Y esta mañana, pues vámonos al grano, vamos a nuestra enseñanza, vamos a la palabra de Dios. Quiero pedirles que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, para enfocarnos en la enseñanza del día de hoy, en donde el Señor nos va a hablar tremendamente en este tema que he titulado Con disciplina se forjan discípulos. Dilo conmigo. Con disciplina se forjan discípulos. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí? Quiero ver sus manos. Déjenme ver. Y alzar tu mano te está comprometiendo, porque el Señor te está mirando. Deja tú que yo te vea, el Señor te está mirando. Y cuando tú dices que eres y yo digo que soy, y juntos decimos que somos discípulos de Cristo, amado, nos compromete. Y hoy vamos a ver todas las implicaciones que ser discípulo de Cristo tiene, pero por qué con disciplina es que se forjan los verdaderos discípulos. Vamos a dar lectura a partir del versículo 41, por favor. Hechos 2, 41 al 47. Dice así la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta aquí la lectura. Vamos a orar. Padre, háblanos a través de tu palabra, que sea el poder de tu Espíritu Santo penetrando a lo más profundo de nuestro corazón y que discierna nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Que nos ayude, Señor, a contrastar quiénes somos con quien tú dices que debemos ser. Nos llamas a ser hijos, pero nos llamas también a ser discípulos, y eso implica que debemos ser forjados con tu disciplina, Señor. Gracias porque también entendemos, ya después de tantos años, que disciplina es amor. Y gracias porque como hijos nos amas, nos cuidas, procuras nuestro bien, conformándonos a la imagen de tu Hijo Jesús. Señor, que sea tu Espíritu Santo. Úsame solo como un medio para transmitir lo que tu palabra hoy nos quiere enseñar. Oramos esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hay nueve. Hay 9 aspectos que vamos a ver que la disciplina forja en el discípulo. Y los quiero mencionar para que los vayamos después desglosando. Número 1, así váyanlos anotando a los que les gusta anotar. Número 1, la disciplina forja en los discípulos instrucción. Número 2, además de instrucción, comunión. No solo comunión, sino también provisión. Vamos a ver cómo se forja esto en un discípulo. También número 4, edificación. Número 4, edificación. Número 5, también hay transformación. Transformación. Número 6, repartición. Repartición. Número 7, adoración. Adoración. Número 8, impresión. Impresión. Y número 9, consumación. Consumación.
Los repito rápido solo para que los cheques: instrucción, comunión, provisión, edificación, transformación, repartición, adoración, impresión y consumación. Estas son cosas que se forjan en el discípulo mediante la disciplina. Y vamos a iniciar. Si regresamos a nuestro texto, vamos a poder ver en la introducción, ¿verdad? No vamos a empezar todavía con el primer punto, sino una breve introducción en donde voy a hablar acerca de los que recibieron su palabra, dice el versículo 41. ¿Ya lo vieron allí? Vamos a ir verso a verso para poder descubrir estas verdades. Dice que los que recibieron su palabra, ¿qué les sucedió? El recibir la palabra va a producir que las personas se añadan. ¿A qué cosa? A la iglesia, al cuerpo de Cristo. Las personas que no reciben la palabra, como lo enseña la parábola del sembrador, dice que son tierras que no producen un fruto. Pero uno de esos frutos, hermano, es que tú llegas a ser parte del cuerpo de Cristo y eres injertado en el cuerpo, que es la iglesia local. Así es de que aquellos que reciben la palabra se añaden a la iglesia. Por eso es que no promovemos el evangelismo ocasional o circunstancial. ¿Por qué? Porque si nosotros solamente predicamos a todo mundo, vamos a una campaña al metro, ¿verdad? Nos vamos a parar al Zócalo con nuestra bocina, es muy poco probable que todas esas personas a las que se les predicó y tal vez recibieron la palabra vengan a congregarse aquí con nosotros. Porque en última instancia el objetivo de la Gran Comisión no es predicar el evangelio. Recuerda, el objetivo de la Gran Comisión es hacer discípulos mediante la predicación del evangelio. ¿Sale? ¿Qué debe ser la predicación del evangelio? Algo intencional, algo formal, ¿sale? Algo que tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Que a quien tú le prediques se añada a la iglesia. Que a quien tú le compartes el evangelio empiece a ser parte de esta iglesia local como tu hermano, como un miembro más de la iglesia. Ese es el objetivo. La membresía, hermanos, por lo tanto, no es una disposición humana. ¿A qué nos referimos? Que no, estas estructuras eclesiásticas, que es la iglesia local, no las creamos nosotros los pastores, no las creamos nosotros los hombres. La membresía, hermanos, no es disposición humana, es una iniciativa divina. Dios creó la iglesia, empezando por establecer la cabeza, que es Cristo, y luego su cuerpo, ¿verdad? Son todos los demás, tú y yo, cada miembro que forma parte del cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. Entonces, Dios dispuso que al nacer de nuevo, un creyente formara parte de su familia. ¿De qué manera? Inmediata. Si alguien creyó en la palabra y recibió la salvación, de forma inmediata esa persona tiene que ser parte del cuerpo, es miembro. Por eso también, ¿verdad? Vemos con la evidencia en la palabra de Dios, sobre todo más bien en el Antiguo Testamento nada más, que cuando se les predicaba, inmediatamente se les bautizaba, porque la predicación del evangelio era efectiva. La gente entendía que era una renuncia total a su vida pasada y una entrega total a su vida nueva. Por eso es que públicamente ellos podían ir y bautizarse, ¿verdad? Así es de que eso es una iniciativa de Dios, que cuando alguien recibe la palabra, venga a formar parte de su familia de manera inmediata. ¿Por qué de manera inmediata? Porque el Señor quiere transformarnos. Si no nos añadimos a la iglesia de manera inmediata, el proceso de santificación no va a comenzar. ¿Dónde comienza el proceso de santificación? Sí, en tu vida y en mi vida, sí en el corazón del creyente, pero eso es dentro de una iglesia local. Y por eso no dejamos de congregarnos. Amén. El objetivo principal entonces de la iglesia es formar discípulos, como dijimos. Y hermanos, no somos llamados a menos. No somos llamados a menos como iglesia local Vineyard, más que a formar discípulos.
No estamos aquí entreteniendo simpatizantes. Ese no es nuestro objetivo. No estamos aquí queriendo crear lazos solamente sociales, ¿verdad? No estamos promoviendo la socialización, que comamos juntos, que riamos juntos, que convivamos, que nos divirtamos, que juguemos uno, que juguemos basta, que los jóvenes se vayan a Six Flags. Ese no es el objetivo primordial. Es hermoso, es maravilloso, claro, pero ese no es el objetivo de la iglesia local, ¿verdad? El objetivo principal es formar discípulos y repito, no somos llamados a menos que eso. Y para eso hay que ser miembros. Ahora, cuando hablamos de disciplina, quiero decirte otra cosa. Yo crecí en no muchas, algunas iglesias, por falta de dirección y por falta de enseñanza en las décadas pasadas. No teníamos, creo que la mayoría de los cristianos no teníamos claro lo que un pastor debía hacer, cuál era el rol de un pastor. Y mucho menos teníamos claro que teníamos que entrar en ¿cómo llamarlo? Pues sí, en una cadenita, en unos eslabones llamado discipulado. No lo entendíamos como lo cita 2 de Timoteo 2:2, ¿verdad? Que Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es el discipulado, que tú y yo estemos en una cadenita, en eslabón, que estemos sujetos y unidos a otros creyentes que nos están edificando unos a otros. Porque es allí, en ese eslabón y es en esa cadenita en donde se puede ejercitar la disciplina. Es allí, justo en el centro de esas comunidades y de esos círculos de comunión en donde la disciplina se desarrolla, hermanos. Y como crecimos en todo este ambiente de iglesias donde se nos promovía otro tipo de cosas, ¿verdad? Menos el discipulado genuino, verdadero, que transforma tu vida a la imagen de Cristo. Lo que sucedió en nuestra mente es que tenemos una idea en la que ser cristiano pues está chévere, nomás voy el domingo, si no quiero ir a otras reuniones pues no voy, con la mano en la cintura falto y no me siento ni creo que estoy formando parte de un eslabón en donde alguien está siendo usado por Dios para forjar mi vida. Ahora cuando usé esta palabra, porque estaba tentado a titular, con disciplina se forman discípulos, pero no, ¿sabes qué? El discipulado no se forma, se forja. Porque la J le da como alemán. Dice, ay, está heavy, con J de heavy. Porque el discípulo se forja. Y si tú sabes cómo se forjan las espadas o cómo se forja el metal, son procesos extremos. Y morir a ti y a mí, hermano, no es cualquier cosa. Es dolorosísimo. Tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Entonces, si no hay evidencia de disciplina en las iglesias, en donde todo pinta chévere, ¿verdad? Y que casi siempre eso se traduce, ay, en esta iglesia sí hay amor. Sí, pero no hay forja. Puede ser que sí, pero no hay forja. Porque la forja es la disciplina. Y si no hay disciplina, ¿qué crees? No hay amor. Porque Dios al que ama disciplina. Es un equilibrio. Y por eso a los creyentes nos acomodan tanto las iglesias en donde vas, te sientas y puedes pasar años en donde nadie te va a tocar ni un cabello, ni te va a incomodar, ni te va a decir absolutamente que te comprometas con nada. Pero la iglesia no está diseñada para eso. Eso no es la iglesia. Si no hay evidencia de disciplina en la iglesia, no hay un verdadero discipulado. Y si no hay un verdadero discipulado, eso no es una iglesia. Tan simple como esto. Debemos de tener cuidado. La iglesia local es el cuerpo de Cristo y por extensión la encargada, hermanos, de nutrir y de forjar a cada miembro de ella. ¿Por qué crees que establecemos programas? ¿Sí sabes cuáles son los programas de nuestra iglesia?
¿Alguien me puede decir algún programa? Reunión de mujeres. Eso no es un desayuno para que la pases bonito, eso es una forja con chilaquiles. Pero es forja. Y tú tienes que venir, mujer, porque necesitas ser forjada a la imagen de una mujer virtuosa, a la estatura del varón perfecto. Varones, es otro programa. ¿Para qué sirve? Y los varones se forjan 7:30 de la mañana, pero para otras cosas sí nos forjamos y nos desvelamos, pero no para los sábados una vez al mes. Programa de matrimonios. ¿Para qué es? Para forjar matrimonios sólidos, que soporten los embates del mundo y del enemigo, y que sean parejas que trabajan como una sola carne y defiendan a sus hijos del mundo. Y así puedo seguir. Hermanos, los programas escuela dominical, 9:30 de la mañana. ¿Qué forja eso? Una teología sana. Una doctrina saludable. ¿Para qué? ¿Para presumir que tengo sana doctrina? Ya aprendimos. No. Todos estos programas deben tener como objetivo forjar, alimentar, nutrir bien a los congregantes. Que nos ejercitemos, hermanos, saludables, que desarrollemos nuestra función correctamente. Así funciona el cuerpo físico, ¿sí o no? ¿Quién da órdenes al cuerpo físico? La cabeza. La cabeza, que es Cristo en el cuerpo espiritual, es quien nos da órdenes y estableció la iglesia local para eso. Para eso está establecido, para el bienestar general del cuerpo. Disciplina la hemos definido de muchas maneras bíblicamente y es simple, es el ejercicio espiritual del creyente. Eso es la disciplina. Los ejercicios que yo como creyente debo hacer, pero no ejercicios físicos, ejercicios espirituales para crecer en qué, como veíamos en la escuela dominical hace rato, crecer en santidad. Ese es el objetivo de la disciplina. Lo establece Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Ahí al final de todo eso, Dios al que ama disciplina y azota, que tiene por hijo, y si no son hijos, sois bastardos, y qué hijo es aquel a que el padre no disciplina, y al final dice, esto es para que participemos de su santidad. Ese es el objetivo. Tú quieres venir a la iglesia, es para que seas más santo. ¿Sabes cuál es algo que a mí me duele y me preocupa? Que mucha gente dice, no, yo no voy allá. Puros hipócritas. Pues sí, ¿qué esperabas? Aquí es donde vienen los pecadores a dejar de ser pecadores. Aquí es donde vienen los hipócritas para convertirse en sinceros. Aquí es donde vienen los fornicarios, los adúlteros para convertirse en fieles a su esposa. Aquí es donde vienen los mentirosos para convertirse en hombres de palabra y de verdad. Este es el lugar donde somos forjados. Y me da pena que muchos cristianos se van de una iglesia diciendo es que no, para irme a dar golpes de pecho, no son golpes de pecho, son golpes a la carne. Es más que eso. Bueno, fuera, ¿verdad? Que fuera el cristianismo golpes de pecho, sería bien fácil. Pero son golpes directos a nuestra carne. Hermanos, lo dice Hebreos 12, lo acabo de mencionar, porque sin disciplina somos bastardos y no hijos. Dios ama con disciplina. ¿Sí sabías eso? Dios ama con disciplina y Dios disciplina con amor también. Ambas cosas, en ambas vías. ¿Qué va a pasar si tú y yo dejamos de congregarnos? ¿Qué crees tú que puede pasar? Y lo hago además una costumbre, ¿verdad? Y pongo cualquier clase de excusa, cualquiera, para dejar de venir a mi congregación. Incluidos los programas, porque eso es tu congregación. Si tú leíste aquí en Hechos, dice, y perseveraban cada día. Aquí no hemos establecido programas diarios, porque no vienen. Si al mes no vienen, menos diario, ¿verdad? Y cuando debes venir y agendar tu día al mes para tu reunión, donde te vas a forjar, no lo agendas y no le das prioridad y no vienes, menos cuando lo establezcamos diario. Menos cuando el Señor te demanda. Imagínate que un día Dios te llama a ti y a tu familia de tiempo completo. ¿Cómo si ni una vez al mes, por 12 meses, venías a las reuniones y los programas que tu iglesia local estableció? ¿Cómo?
Pero a veces decimos, no, quiero más compromiso, quiero servirte, Señor. Ven a los programas que tu iglesia local estableció. Empieza por ahí, empieza siendo fiel en lo poco. Si yo hago de esto una costumbre, un hábito frecuente, hermano, va a ser muy difícil crecer. Ay, pastor, de verdad sí, no vas a crecer. No lo digo yo, lo dice la palabra. Porque Dios pensó que creciéramos en colectivo. ¿Sí sabes eso? Vamos a Hebreos capítulo 10. Para que veas que no miento. Hebreos capítulo 10, verso 23. Fíjate cómo dice. Si ya estás ahí, si no aquí va a aparecer. Dice, mantengamos como firme, sin fluctuar. O sea, no intermitentes, no a veces sí, a veces no. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué dice el 24? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de ¿qué? De congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Esto fue escrito hace 2000 años. Hoy, después de 2000 años, el día está más cerca. Entonces, cuanto más no nos dejamos de congregar. Si tú lees los contextos, te vas a dar cuenta de la importancia de congregarte y el peligro de dejar de congregarte. Mantente firme. Los programas de tu iglesia Vineyard, hermano, no son gravosos. Discúlpame, no lo son. No son excesivos como para que digas, ay, ya, pastor, es demasiada reunión. Siendo sinceros. Y todavía por ahí me piden de jóvenes, no menos. Nos vamos a estar desgastando para que igual no vengan. Mejor organícense y váyanse a Six Flags, porque a veces eso es lo que quieren nada más. Pero que un grupo de jóvenes se tome en serio y que venga y me diga, pastor, necesitamos un grupo de jóvenes porque estamos fallando en nuestra santidad. Ah, qué diferencia, entonces lo abrimos. Pero no son los jóvenes quienes lo piden. ¿Quiénes son? Los papás. ¿Por qué? ¿Porque el pastor no está haciendo su trabajo en la iglesia o porque los papás no están haciendo su trabajo en casa? Papás necesitan forjarse para forjar a sus hijos, porque no es mi responsabilidad primaria, es tuya como papá. Sí, pastoreo a toda la congregación y establecemos los programas que creemos en oración, ¿verdad? No fue porque se nos antojó, en oración, los suficientes y los necesarios. Y hemos quitado programas porque no dan fruto. Al día de hoy, ¿sabes? Sería una pena quitar el programa de varones. ¿Sabes por qué? Rodrigo, ¿cuántos varones hubo este sábado? Que gracias a Dios por tu vida que pudimos encargar eso. 7. Cuenten cuántos varones somos aquí. Y te fue bien, mejor que a mí. Ya te voy a dejar a cargo del programa de varones, hermano. Conmigo lo han llegado 3. Que ya están hartos de mí. Mantengamos firme, hermanos. Mantengamos firme. Y si tú te diste cuenta, Hebreos habló en plural. Todo el tiempo. Porque Dios pensó en que el crecimiento en la iglesia local fuera en plural, fuera en colectivo. ¿No me crees? Efesios 4, 15 y 16. También habla exactamente de lo mismo. Y en el contexto dice que Dios estableció ministerios, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Son las autoridades de la iglesia quienes establecen los programas en la iglesia para perfeccionar a los santos. Y ahí después dice en el verso 15, léanlo conmigo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en plural. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si tú no estás sujeto a la iglesia local, no vas a crecer. Lo dice aquí, lo acabas de leer. No faltes, por favor.
Porque necesitas seguir siendo forjado. Para evitar, hermanos, que esto suceda, Dios implementó la disciplina dentro de la iglesia. ¿Y qué dispuso? Que tú y yo todos perseveremos, como acabamos de leer, en ella. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás perseverando en las disciplinas que el Señor ha establecido para ti? ¿Cómo estás perseverando en estas disciplinas? Esta palabra perseverar, ¿sabes de dónde viene? En el idioma original viene de una palabra que se dice kratos. ¿Sí sabes qué es kratos? Fuerza, poderes dunamis. Kratos es fuerza que prevalece. Dice, persevera. En estas 9 cosas que vamos a ver, hermano, tienes que perseverar, tienes que ser forjado en ella, pero tiene que ser una fuerza que prevalece, una fuerza constante. Y eso no lo vamos a poder lograr sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Va a haber dificultades? Claro, las sábanas. ¿Va a haber dificultades? Claro, el tráfico de la Ciudad de México, la lluvia que no nos ha dejado. El desánimo, por supuesto, yo también me desanimo, igual que tú, pero tenemos que prevalecer y permanecer firmes, continuando en una dirección fija. Esta palabra significa ser constantemente diligentes, haciendo lo que debemos hacer. ¿Qué ejercicios debemos hacer? ¿A qué ejercicios debemos dedicarnos continuamente? Que nos va a llevar obviamente a desarrollarnos. Entonces la pregunta clave para empezar ya con estos puntos es, ¿qué implica ser parte de la familia de Dios? ¿Qué implica ser un discípulo de Cristo? Vamos a ver estas 9 cosas, ¿sale? La primera dijimos que era instrucción, ¿sale? Son cosas en las que debemos perseverar, estas 9 cosas. Y cuando perseveramos vamos a ser forjados en estas 9 cosas, ¿sale? Lo primero que dice el texto es que ellos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Y por eso le pusimos instrucción. Tú y yo debemos perseverar en la instrucción. Para otras miles de cosas nos instruimos, ¿verdad? Y ahí andamos viendo tutoriales en YouTube. ¿Cuántas veces has puesto allí? ¿Cómo forjarse como un discípulo de Cristo? Mételo en YouTube a ver qué te sale. O en Google. O a Siri, a Gemini, a Alexa, todas pregúntales. Úsalo para algo bueno. Hey Siri, ¿cómo me forjo como un discípulo de Cristo? Para forjarte como un discípulo de Cristo, debes tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo todos los días. Y más. Te va a dar mucha información, ¿verdad? Hermanos, forjarnos en la instrucción, perseverar en la instrucción, significa la enseñanza, es doctrina, es la palabra de Dios. Y la disciplina requiere un estándar, porque si se establece la disciplina del pastor Daniel, va a ser muy chafa. Esa es la verdad. Ustedes no están siendo forjados bajo la disciplina o la instrucción mía, sino bajo la disciplina y la instrucción del Señor a través de su palabra. El estándar es su palabra. Por eso se dice aquí, perseverar en la doctrina de los apóstoles, no en cualquier doctrina. ¿Y por qué dice de los apóstoles? Porque ellos fueron los que Dios designó para esta labor, establecer el fundamento doctrinal, porque apunta a Cristo. El fundamento de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles apunta a Cristo. Y si yo enseño aquí algo que no apunta a Cristo, ya es mi propia doctrina. ¿Y qué crees? Es falsa. Debemos tener cuidado de eso. Número 2, debemos ser forjados en la comunión. Dice, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué es comunión? A lo que se refiere específicamente aquí es que ellos celebraban la cena del Señor. Hermanos, la cena del Señor representa la unión que la iglesia tiene con Cristo, número 1,
Pero número dos, la unión que los creyentes tienen unos con los otros. Por eso, la gente que dice, no, yo no vuelvo a ir a la iglesia, yo voy a tener mi relación con Dios, esa persona no va a crecer. Porque la respuesta que Dios le va a decir es, yo no te mandé a crecer solo en tu relación con la cabeza. Yo te mandé a crecer en tu relación con la cabeza y con el cuerpo. Porque tú estás sujeto no solo a la cabeza. Imagínate el dedo meñique del pie sujeto a la cabeza sin cuerpo. ¿Es un cuerpo funcional? ¿Una cabeza y después del cuello un dedo meñique? Eso dicen esos creyentes, ¿verdad? Cuando dicen yo y Cristo, la iglesia ya me defraudó. Hermano, estás en un error. La iglesia te va a seguir defraudando. Pon tus ojos en Cristo y fórjate al lado de otros que también están perseverando en ser como Cristo. Es una carrera en donde si no nos animamos unos a otros y entendemos que lo que nos une es Cristo, no vamos a llegar a la meta. No se puede tener comunión con alguien que no está unido a Cristo. Medita en esto. No se puede tener comunión con alguien que no está unido a Cristo. Tú podrás tener conocidos ahí afuera. Podrás relacionarte con todo tipo de personas ahí afuera. Pero si no son cristianos, creyentes, hijos de Dios, nacidos de nuevo, tu relación con ellos no es de comunión. No le puedes llamar que tienes comunión con ellos. Le puedes llamar de otras formas, pero no comunión. Nunca comunión, porque no se puede tener comunión con alguien que no está unido a Cristo. Porque la comunión es un vínculo espiritual y solo se logra a través de Cristo. ¿Cómo tú te haces amigo? Haces alianza, porque eso es una comunión, una unión, porque tienes algo en común. ¿Cómo haces alianza con alguien con quien no está en lo mismo que tú? No se puede, es ilógico. Aquí en China eso es, ¿cómo se llama? Traición. Y hay muchos creyentes que no entienden esta palabra comunión y viven sus vidas cristianas traicionando a Cristo sin darse cuenta. Eso es grave y eso es peligroso, porque le llaman a todo mundo amigo y porque se relacionan con todo tipo de personas sin darse cuenta que a veces hay relaciones nocivas que te afectan, que te dañan, que te contaminan y que te inducen al pecado. Ojo, no estoy diciendo déjales de hablar. Ahí yo ya lo he hablado mucho. Ahí tu relación con esas personas cambia, pero nunca puedes decir tengo comunión con ellos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. Ninguna, hermano. ¿Sale? Y con esto no te sientas mucho, ¿va? Porque no lo tuviste por tus méritos, ni yo tampoco. No nos debemos creer mucho. Fue por los méritos de Cristo. La comunión es una unión espiritual. ¿Cómo vas a unirte a alguien que no vive en el espíritu, sino en la carne? ¿Cómo? Esta clase de comunión requiere cercanía, porque es tener una unión, comunión. Es una unión. Entonces yo pregunto, ¿cómo disciplinar a alguien que no conoces nada de su vida? ¿Cómo disciplinas a alguien? Es decir, ¿cómo ejercitas a alguien o le ayudas a alguien que se ejercite si no viene, si no se congrega? Si dice que aquí es su iglesia, si dice que aquí soy su pastor, pero no viene, ¿cómo? No se puede forjar a esa persona, no se le puede disciplinar, porque no hay cercanía. Si alguien no viene y no es constante, yo te pregunto, ¿cómo comprobamos realmente que esa persona es miembro de esta iglesia? ¿Cómo lo compruebo? Si no hay constancia. Los miembros están cerca. Tan cerca que están sujetos al cuerpo y están siendo forjados, ¿sale? Y por eso se persevera. Sí, número 1 en la doctrina, dijimos, en la instrucción, pero número 2, ¿en qué? En la comunión, porque la doctrina debe recaer sobre un grupo de personas, porque son las personas quienes llevan a cabo la doctrina y por eso va en secuencia.
persevero en la instrucción, esa doctrina recae sobre mí y yo tengo comunión con otros que están recibiendo la misma doctrina. Termino este punto con esto. Si tú eres parte de esta comunidad, hermano, si tú eres parte de esta iglesia local, estás siendo nutrido por la palabra que aquí se expone. ¿Para qué? Para que la lleves a cabo, para que la implementes en tu vida diaria y tengas comunión con otros que están haciendo lo mismo, que también son parte de aquí, ¿vale? 3, provisión. Provisión, debemos ser forjados en esto. Ahí dice que perseveraban también en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Ya lo hemos explicado en otra prédica. No le abres tu casa a cualquiera. No dejas que cualquiera entre a tu casa, entre a tu sala, entre a tu comedor, ¿verdad? Entre a tu baño y compartas los alimentos con él. De hecho, hay advertencias. El mismo Señor Jesús dice, hay personas con quienes no te deberías ni sentar a la mesa. No con cualquiera tú compartes eso. Y el partimiento del pan habla ya de una comunión más estrecha, más íntima, más cercana, en donde se desarrolla amistad, lealtad, compromiso, hospitalidad, generosidad, provisión mutua. En donde yo puedo ver ya tus necesidades porque ya paso tiempo contigo, y en tu casa donde realmente veo cómo eres, donde tú ves cómo soy yo realmente, y vamos conociendo nuestras necesidades y podemos irlas proveyendo mutuamente. Eso solo se produce o se debe producir dentro de tu iglesia local. Para eso se diseñó. Así que abrir tu casa, hermano, para compartir el pan no se da solo. Eso se va forjando en el corazón. Que tú aprendas a dar provisión a otros a través del partimiento del pan, que tú des amistad, generosidad, lealtad, se forja, no se da de la noche a la mañana. ¿Sabes en especial qué se forja? La sinceridad del corazón. Porque todos podemos fingir invitar a alguien a nuestra casa, ser hospedadores, tratarlos bien, y cuando se van de la casa, ya estaba yo harto de ellos, qué bueno que se fueron. La sinceridad se forja también en el corazón. La sinceridad cuando recibes a alguien en tu casa. Y más cuando se trata de compartir tus bienes, ¿verdad? Para suplir las necesidades de otros. Ay, me caen re mal y nomás me vinieron a vaciar la despensa. Eso no se da natural, perdóname. Eso se forja. Es una disciplina en lo que hay que entrenarnos. ¿Vale? Y no nos referimos a suplir solo lo material, obviamente. Hablamos de lo emocional, hablamos de lo espiritual, ¿verdad? Proveer amistad, tiempo, compañía, empatía, consejo, ¿verdad? Ánimo, consuelo. Ahora que pudimos estar allá con nuestro hermano Gabo y mucho más, hermanos, es a lo que se forja. Número 4, edificación. Dice que ellos perseveraban en las oraciones. ¿Sabes cuándo viene la verdadera edificación? Cuando se llega a este punto. Orar con alguien y por alguien, es decir, por esa persona y con esa persona, es distinto a que cuando te llega un mensaje por WhatsApp del pastor, hermanos, esta petición de nuestra hermana tal o de nuestro hermano tal, por favor, oren. Francamente, yo no los puedo ver. No sé cuántos en cuanto llegue el mensaje oran. No sé cuántos al final del día o al otro día en la mañana se acordaron y dijeron, ay, que el pastor mandó un mensaje por tal hermanito, hermanita, hay que orar. No lo sé. Pero algo sé. No es lo mismo recibir un mensaje por WhatsApp y tú estar allí en tu casa orando por esa persona, que levantar el teléfono y decirle, Dios puso en mi corazón ir a verte. ¿Puedo ir? Sí. Y que tú llegues con una palabra de ánimo, ¿verdad? No a vaciarle el refri con una gelatina o con pancito y decirle, ¿cómo estás? Vengo a orar por ti. Y oras por él y oras con él. Eso es un nivel mayor de intimidad. Y ahí viene la verdadera edificación. Tenemos que ejercitarnos. No se da natural, es algo en lo cual nos forjamos. Hermanos, disciplinarnos en este asunto nos va a llevar a
desarrollar relaciones más íntimas, porque ya es aquí en donde llevamos las cargas los unos de los otros mediante la oración, no solo mediante lo material. Entonces yo te pregunto, ¿cuántas veces has invitado a un hermano de aquí, de la iglesia local, cuántas veces lo has invitado a cenar a tu casa? Háceme su mano. Si alguien de aquí ha invitado a alguien, a quien sea. Ok, ¿quién no todavía? Que dices, no, yo todavía, no tengan pena. Ok, al final me invitan todos ustedes a su casa. No, no es cierto. No, no es cierto. Esto es porque esto es algo que se forja. Ahora, de esas veces que invitas a algún hermano, los que han invitado a alguien a su casa, de esas veces, ¿cuántas veces en esas reuniones no nomás le entran sabroso, sino que al final, en la plática, algo sucedió, algo se dio que abrieron sus corazones y que terminaste orando en esa cena por ese hermano o oraron unos por otros? Probablemente ha pasado, y si pasó seguro es algo fabuloso y fenomenal. Pero la pregunta es, ¿deberíamos animarnos a invitarnos a cenar más como el invitarnos para suplir nuestra necesidad espiritual? Porque no es un hábito que tenemos. El hábito de invitarnos a cenar o a comer o a desayunar es muy mexicano, es muy de nuestra idiosincrasia, y por eso los extranjeros se sienten fabulosos cuando vienen a México, porque los recibes como tu familia. Por eso es una cultura muy amigable. Pero entonces, ¿qué tanto es la cultura mexicana lo que es prominente en nuestra iglesia local y en nuestras relaciones? ¿O qué tanto es la cultura de Cristo la que nos está impactando y que nos está llevando a hacer cosas diferentes? No solo invítense a cenar, no solo invítenos o no solo les vamos a invitar a cenar, que tenga un propósito mayor. Que cuando invites a alguien a tu casa es porque tienes algo bueno que decirle, algo bueno por lo cual orar, por lo cual bendecir a tu hermano o a tu hermana. El objetivo de compartir el pan en las casas, hermano, no solo es jugar, convivir o cenar, es edificar. Y eso lo logramos forjando la edificación a través de la oración. ¿Vale? 5, transformación. Dice que sobrevino temor. Si tú lees ahí en Hechos, sobrevino temor sobre todos. Y luego dice, los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos, ¿sí o no? Dice ahí, ¿sí están conmigo en Hechos? No, no quiten el dedo de ahí porque ese es nuestro guión. Sobrevino temor, dice, los que habían creído estaban juntos y ¿qué tenían? ¿Tenían en común qué? Todas las cosas. Hermanos, esto habla ya de una comunidad transformada. Esto habla de una comunidad que ya trae una dinámica, que ya tiene arraigado en su corazón que Dios hizo algo en su vida, pero ya está arraigado también en su corazón que ellos quieren que Dios siga haciendo cosas en su vida. No solo están convencidos de que Dios ha hecho cosas en su vida, están convencidos de que quieren que Dios siga haciendo cosas en su vida. Es diferente. Cuando dice que sobrevino temor sobre ellos, habla de que lo que les está motivando y lo que les está moviendo en su vida es conducirse con temor y reverencia de Dios. Ya entendieron la importancia de la santidad. Dice que sobrevino temor. ¿Por qué? Porque ellos habían creído. Ellos, es decir, habían desarrollado la fe. Y como habían desarrollado la fe, estaban juntos y tenían en común todas estas cosas. Ya puedes palpar que en esa comunidad ya hay una transformación. No es un hábito, hermano. No es cambiar los hábitos del mundo, pegarles una etiqueta de cristiano y decir, ahora ya hago cosas del mundo, pero cristianas. Hace muchos años, tristemente, ¿verdad? En algún lugar de este gran país, olvidaron construir. No, no es cierto. Una congregación digna para el Señor. ¿Ah? Le compuse. Que al grupo de jóvenes
les ofrecieron la oportunidad de ir a un antro cristiano. Antro cristiano. Preparaban bebidas cristianas sin alcohol. Sí, es verdad. Y había música de la época, rítmica, con el beat a todo lo que daba, 100 decibeles, 120 decibeles para aturdir la mente. Porque si tú sabías, el antro tiene un diseño especial. O sea, quienes diseñaron los antros no son improvisados. Es gente usada por el diablo para aturdir los sentidos, con el sonido, oídos, con las luces, lo visual, con el tacto, ¿verdad? Ya sabes a qué me refiero, cierto tipo de bailes y más. El gusto, bebidas, y aturden todos tus sentidos para inducirte al pecado. Y estaban haciendo exactamente lo mismo, nomás quitándole el alcohol, supuestamente, para inducir a jóvenes cristianos a no sé qué. A no sé qué. Bueno, no, sí sé. A coquetear con la carne. Es terrible, hermano, esto. No había una transformación. Y debe haber una transformación. No había temor de Dios. Ya simplemente el decir antro cristiano es una aberración. Por lo que significa la palabra antro. Es una aberración. Es como decir pecado santo. Sí, nos cuadra. Es una aberración. No había temor, y aquí dice que sobrevino temor, y los que habían creído estaban juntos, pero no en antros cristianos, en prácticas y en disciplinas y en ejercicios cristianos que forjan una transformación. Había reverencia hacia la santidad de Dios, habían creído en Dios y su palabra, estaban juntos en unidad, en un mismo sentir, en un mismo parecer, en una misma meta, compartiendo en común la fe, el sistema de valores, el estilo de vida. Eso es la verdadera transformación y debemos ser forjados en eso. 6, repartición. La repartición dice que vendían y repartían sus propiedades para que hubiera estabilidad económica en la comunidad, que no hubiera pobres. Esto me impacta y toca tanto mi corazón, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque es una comunidad procurando la santidad. Es gente que sabe que antes estuvo atada al materialismo. Es gente que sabe que antes fue esclava del pecado de avaricia, que además es idolatría. Es gente que está consciente que antes para ellos era todo y dejaban todo por el amor al dinero. Pero que ahora estos nuevos creyentes que antes estaban esclavizados, están dejando esas prácticas y están vendiendo y repartiendo todo, hermanos. Esto solo es una clara señal de que ellos están trabajando en la santidad para depender de Dios y no de la avaricia, no del dinero, no de las riquezas terrenales. ¿Y qué crees? Eso se forja también. Y la manera en la que tú y yo manejamos nuestras finanzas y le hacemos ver a nuestros hijos cómo manejamos nuestras finanzas, está forjando en ellos una mentalidad. Si tú eres de los papás que le da todo a sus hijos, ¿qué estás forjando en ellos? Si tú eres de los que deja de congregarte y no vas a los programas por trabajar, ¿qué estás forjando en ellos? ¿A qué le estás dando más importancia? ¿Y a qué le van a dar más importancia a ellos? No es algo que se da natural. Preferimos darle a nuestro trabajo, preferimos darle a nuestro currículum, preferimos darle a nuestras credenciales, porque eso parece que nos reditúa. Acá, ¿verdad? Y acá, en la apariencia. Decimos, ay, no, es que ir allá o ir otra vez al pastor y otra vez el mismo estudio y nos vuelve a repetir lo mismo. Pues sí, porque no se les queda.
hasta que vea que, y además que lo practiquen. Ya que se esté practicando, dices, bueno, entonces ya le cambiamos de tema, pero como no se deja, por eso se está remachando. Pedro lo decía, yo me encargaré después de que yo parta en mi ausencia, que les estén recordando todas estas cosas. Porque el evangelio, ¿qué crees? Se nos olvida bien fácil y bien rápido. Porque el mundo está diseñado para que te aburras rápido. ¿Cuántas horas podemos pasar ahí en los reels? Y no acaban. Es impactante, no acaban. Le puedes estar dando allí eternamente. ¿A cuántos les ha pasado que después de 2 horas se vuelven a repetir? ¿No? ¿Nunca? ¿Te han salido repetidos? ¿Todo te sale nuevo siempre? ¡Ay! ¿De veras? Y a pesar de que ya nos salieron, ahí estamos viéndolos otra vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el mundo está diseñado para que te aburras rápido y quieras algo nuevo, algo novedoso, algo que te atrape el corazón, que te mantenga codependiente del mundo. Pero aquí veo personas que se dejaron forjar renunciando a los bienes materiales. 7. Hay que forjarse en adoración. Y mira, esto es algo tan simple. ¿Sabes por qué? Porque la adoración tampoco se da de forma natural. Dice que ellos alababan a Dios, perseveraban en alabar a Dios, juntos, con alegría, con sencillez de corazón. Y ahí estaban, cantando al Señor, ¿verdad? Alabando. ¿Por qué es algo que se forja, hermanos? Porque en nuestra naturaleza caída, el hombre, acuérdate que se apartó de Dios y su mente se condicionó a adorarse a sí mismo, adorar al mundo, adorar a las criaturas antes que al Creador. Por eso no es algo que se da de forma natural la adoración. De hecho, Juan capítulo 4, Jesús le da esta enseñanza a la mujer samaritana y nos la da a nosotros. Dice, el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es lo más impactante, que busca porque no hay muchos. Busca adoradores. Busca gente que se haya forjado en la verdadera adoración. Y adoración no tiene que ver con cantar nada más, es una expresión nada más. ¿Cómo le estás adorando a Dios en tu vida cotidiana? Eso se forja. ¿Verdad? Y cantamos cantos como, Señor, que mi vida sea una ofrenda de olor grato a ti. Todo lo que haces, todo lo que hablas, todo lo que miras, todo lo que piensas, sube a Dios como olor fragante. Si no, hay trabajo que hacer, hay que forjarnos en eso. 8. Teniendo favor, dice ahí, que ellos tenían favor con todo el pueblo. Y eso es, debemos ser forjados en impresión, en la impresión que dejamos. ¿Sabes? Esta palabra se ha mal usado. Porque cuando conocemos a alguien por primera vez, siempre decimos, ay, esta persona me dejó tal impresión. Y pensamos en la impresión como la imagen de la persona, más que en lo que produjo en mí. Pensamos en la impresión, en lo que la persona refleja, más que en lo que la persona marcó en mi corazón. Impresión no es apariencia. Impresión, hermanos, no es la imagen que damos hacia afuera. Es la marca o la huella, el impacto que dejamos en el corazón de los que están ahí afuera. Si tu vida y mi vida no están impactando, marcando a las personas de allá afuera, necesitamos forjarnos. Cuando pienso en esto, pienso en estos fierros que calientan al rojo vivo para marcar al ganado. Esos fierros tuvieron que forjarse.
y se calientan al rojo vivo y en cuanto le tocan ahí la piel al animal, dejan la marca. Indeleble, ya no se puede borrar. Tú y yo tenemos que ser forjados como esas herramientas para dejar marcas allá afuera. Que dejemos impresiones allá afuera. En otras versiones dice los cristianos le eran agradable a toda la comunidad. Hoy no está pasando eso. Hoy no le somos agradables a la comunidad. No sé si supieron la noticia de este Charlie Kirk. No le agradaba a toda la comunidad, pero él dejó su marca. Más allá de lo político, profesaba un cristianismo genuino el brother. Dejó una marca en el mundo. Lo mataron dejando una marca, lo mataron defendiendo las verdades del evangelio. Tu vida, cuando partas de aquí, va a haber dejado una marca impresa en los corazones de otros con quienes conviviste. La impresión se forja también, hermanos. Somos llamados a hacerlos. Y por último, 9, la consumación, ¿verdad? Y aquí esto me encanta porque dice, el Señor, ¿qué hacía? Añadía. Y esto es algo impactante porque es justo el punto 9, que aunque es parte de los 9, está fuera de los 9. Porque el 9 tú y yo no lo forjamos. Tú y yo no podemos perseverar en añadir personas a la iglesia. Podemos diseñar estrategias, crear programas novedosos, atractivos, tener invitados, vestir contemporáneo, atractivo, lujoso, ¿verdad? Para que a los del mundo digan, wow, los cristianos, yo quiero eso. Y que lo adopten como una moda en sus vidas. Y entonces de aquí vayamos a un salón y luego recaudemos fondos, ¿verdad? Para tener un lugar propio y entonces seamos miles y luego otra sede, ¿verdad? Y así. Y creer o pensar que estamos realmente teniendo una impresión correcta, un impacto. Pero en realidad dice aquí que por más esfuerzos que tú y yo hagamos, es el Señor. No los creyentes, no los pastores, no el liderazgo, no tú ni yo. El Señor quien añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este 9 es Dios forjando a su iglesia a través de los otros 8 puntos. Eso sí se desarrollan. Eso es una iglesia con la marca de la disciplina que fue forjada por el Señor. Y entonces viene la consumación. Se cumple el objetivo de la iglesia, que es que se añadan más discípulos a la iglesia. Es en la comunión, hermanos, de la iglesia que se provoca de forma natural el discipulado. Se da natural si estamos llevando bien las cosas. Y por consecuencia la disciplina y la formación. Acabo con esto. Escuché un comentario en un video que me hizo recordar un pasaje bíblico, Mateo 16. Vamos a ver Mateo 16 para acabar. Fíjate que me impactó este comentario y me recordó este pasaje. Dice así, Mateo 16, 24 al 26. Si ya estás ahí, lee conmigo con tu mirada. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, a los que él ya venía forjando. Fíjate, si alguno, aquí ¿qué va a hacer Jesús? Él ya venía golpeando en la forja ese metal, ya le venía dando fuerza, pero yo me imagino que a lo mejor este es el momento en el que va a templar, ¿verdad? Ese fierro lo va a meter después de meterlo al rojo vivo, lo va a meter al caldero de, creo que es aceite, me parece, ¿o qué es? ¿Agua? ¿O es agua? ¿Sí? Aceite, me parece, creo que es frío, ¿no? Y está a punto de templar a sus discípulos. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y este es el comentario que me hizo recordar este pasaje. Dice este comentarista en el video que vi, dice, ¿cuál es tu precio? Escucha esto, medítalo bien. Y la pregunta es para ti. ¿Cuál es tu precio? ¿Son 20 millones? ¿50 millones? ¿100 millones es tu precio? Y él dice, porque si tu precio no es tu vida, estás a la venta. Si el precio no es tu vida, estás a la venta. Si vas a ser un defensor de la verdad, tu precio tiene que ser tu vida. Me recordó a Charlie Kirk y lo que este hombre decía me recordó el pasaje de Jesús. El precio que tenemos que pagar, no para ser salvos, es por gracia, no es por obras. Pero cuando tú eres salvo, dice la Biblia que el creyente es justificado por la fe y vive en justicia por la fe. Estoy hablando después de haber sido salvo, no estoy diciendo antes de ser salvo. Ya fuiste salvo por gracia y eso fue gratuito, pero seguir a Cristo ahora en Él, después de haber sido salvos gratis, ahora tiene un precio y es nuestra vida. Si el precio no es mi vida, no estoy dispuesto a dar mi vida entera, estoy a la venta y algo me va a llegar al precio. Si yo no estoy dispuesto a dar mi vida por Cristo, algo de allá afuera, del mundo, del diablo, de la carne, una relación, un amigo, un novio, una novia, el alcohol, un objeto, el dinero, los bienes materiales, el estatus, el currículum, lo que sea de allá afuera te va a llegar al precio. Este comentarista después añadió, no me puedo rodear de personas cuyo precio no sea su vida, porque el enemigo atacará la vulnerabilidad de la persona que pueda verse comprometida. ¿A qué se refiere? Tú y yo no podemos tener comunión. Escucha, comunión, no relación. Relación sí. Y tienes que definir bien esas relaciones con los de afuera y ponerles límites muy claros y muy establecidos. Yo me estoy refiriendo a la comunión. No podemos tener como creyentes comunión con el mundo ni con los que aman el mundo. ¿Sale? Él decía, no me puedo rodear de personas cuyo precio no sea su vida, porque el enemigo atacará la vulnerabilidad de la persona que pueda verse comprometida. Si tú y yo tenemos comunión con personas que su precio no es su vida, que no están dispuestas a seguir a Cristo hasta la muerte, el enemigo puede ser que a través de esas relaciones o de esas personas que son vulnerables, que son fáciles de caer, llegue a ti también. Debes tener cuidado. No todo el que se dice cristiano es cristiano. ¿Quieres asegurarte que es cristiano? Mira cómo vive su vida. ¿El precio es su vida? ¿Está dando su vida entera por Cristo? Si no, ni te sientes a comer con Él si se dice cristiano. Porque hoy en día son más peligrosos esos pseudocristianos que los del mundo. Porque a los del mundo al menos sabes que están en el mundo y sabes cómo tratarlos. Es predicándoles el evangelio como debe ser. Y tú estás desde la perspectiva que estás firme en Cristo predicando, pero el que es cristiano a veces podrías estar vulnerable. Ten cuidado. En nuestro caso sí tenemos un compromiso con los miembros de nuestra iglesia local, y más si son débiles, más si son inmaduros, más si están heridos, sí, con eso, claro. Tienes que levantarlos, tienes que convivir con ellos y tener comunión con ellos. No estoy diciendo que al que es creyente, que es inmaduro, infantil, déjalo tirado y que se desangre. No, a ese sí tienes un compromiso porque es parte de tu iglesia local. Eso ya lo veremos en la parte 2 el próximo domingo.
Si no puedes dejar una relación, un hábito, un objeto o cualquier cosa que no te beneficia, si no eres capaz de dejarlo, ya te llegaron al precio. Ya te llegaron al precio. La ventaja que tenemos es que podemos cambiar, podemos ser forjados por Cristo a través de su palabra y el poder de su Espíritu. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, concédenos el día de hoy tu gracia, tu misericordia y tu favor para que podamos el día de hoy entender esta verdad, que con disciplina forjas a tus discípulos, con disciplina y amor forjas a tus hijos también. Y ayúdanos a entender la importancia de cada uno de estos aspectos, Señor, de perseverar en la doctrina, en la comunión con los hermanos, en proveer las necesidades para ellos, en edificarnos a través de la oración, a través de la comunión, en buscar una transformación real, conducirnos con temor y reverencia tuya. Señor, estar dispuestos a seguirnos santificando, siendo generosos, renunciando a la idolatría, al materialismo, a la avaricia. Ayúdanos, Señor, a procurar la adoración colectiva también, no solo al cantar o al reunirnos, sino en nuestra vida cotidiana, que nuestra vida sea una adoración completa a ti, de manera que dejemos un impacto, una impresión, una marca, una huella en aquellos que no te conocen, Señor, y que eso pueda detonar en ellos fe salvífica, una fe real y genuina, para que ellos vengan a tus pies, ellos se conviertan de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz. Y Señor, todo esto lo entendemos como la consumación de tu plan, porque eres tú, Señor, quien estableció la iglesia, eres tú quien la sostiene, eres tú quien la edifica y eres tú quien le añade a la iglesia, Señor. Confiamos en tu soberanía, en tu poder, en tu gracia para esta obra, Señor, que tú harás a través, Señor, de tu Hijo Jesús, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu en nosotros. Por esto, Señor, oramos y te damos gracias y te lo pedimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.